Hola, bienvenidos a este lanzamiento de la nueva orientación de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Ort, Analítica de Datos e Innovación. Nos acompañan hoy Daniel Stillerman, Head of Data and Insights de Google, y Ana Laura Pérez, coordinadora de la nueva orientación y gerente de El País Digital. Antes de dejarlos con Daniel y luego con Ana Laura, les comento que esta nueva orientación que hoy lanzamos y que comienza en marzo del 2021 obedece a las demandas que nos hacen llegar desde las empresas y que observamos en el mundo académico de vanguardia. Las empresas de medios hoy son empresas de tecnología. Pensemos en los diarios que detectan los intereses y que elaboran, toman decisiones de notas en función del análisis de datos. También los medios de streaming, obviamente. Las agencias de publicidad son también empresas de tecnología, ¿no? Creando campañas en función de sus audiencias que hoy microsegmentan como nunca en base a datos. La creatividad, que es la disciplina central de la comunicación, hoy se potencia con el análisis de datos. Claro que el análisis de datos requiere también del uso de tecnología por parte de ingenieros que crean, que capturan, que depuran las bases de datos y también desde la gerencia, creando estrategias empresariales a partir de datos. Pero ahora el comunicador también puede integrar estos equipos de analítica de datos sin desplazar a otros profesionales, sino utilizando los datos para ponerles la visión humana. Serán profesionales que verán lo humano en los datos, que serán capaces de hablar en datos humanos, serán capaces de poner poesía a los datos si nos ponemos un poco líricos. Es la ciencia de las humanidades digitales en la era de la economía digital. Ambidiestros cerebrales que se sienten cómodos tanto con disciplinas creativas como con disciplinas analíticas. Sabrán hacer las preguntas adecuadas, sabrán interpretar los datos para generar insights y también en base a esos nuevos insights, a esos descubrimientos, sabrán generar oportunidades de innovación, que es la otra pata, es la otra disciplina en la cual formamos en nuestra nueva orientación. Con esta brevísima introducción, ahora los dejo con Daniel Stillerman de Google, a quien podrán hacerle preguntas por chat. Muchas gracias. La mayor parte de las empresas, alguien se da cuenta de que tienen datos que no le están sacando del valor y que creen que si lo pudieran hacer mejor, podrían aprovechar para hacer una mejor comunicación, un mejor trabajo, para ser más eficientes, por un montón de beneficios. El paso siguiente que la mayor parte de las compañías toman es contratar un grupo de data scientists con la idea de que desarrollen algoritmos que quizás utilicen machine learning o alguna de estas tecnologías que están tan de moda para poder aprovecharlas y finalmente encontrar el valor de los datos. El equipo se arma, se pone a trabajar y con el paso del tiempo no logran cumplir los plazos del proyecto. Esto es lo que en general pasa. La mayor parte de los proyectos sufren de dos problemas, pero para que se den una idea de la dimensión, hay varios estudios que dicen que cerca del 85 o el 90% de todos los proyectos de ciencia de datos no cumplen con las expectativas o fracasan directamente. ¿Y cuáles son estos dos problemas en general? Bueno, en general se dice que cuando fueron a mirar los datos estaban sucios. Sucios quiere decir que muchas veces no estaban completos. Piensen cuando en alguna tienda a ustedes les pidieron el número de teléfono, prefirieron no decirlo y la persona que los atendía llenó con 11111. Bueno, ese dato está sucio. Si uno quería hacer un análisis partiendo de los números de teléfono, ese tipo de datos ya no sirve. Otro de los ejemplos es que los datos de venta de una sucursal no llegan bien y entonces se pierden los datos de a quién se le vendió quién en el medio. A todo eso le llamamos que los datos están sucios. Y se sorprenderían lo frecuente que es, le diría 95%, 98% de las empresas, cuando miran sus datos encuentran que están sucios. Y el segundo problema que en general encontramos es que no hay una cultura de datos en las compañías. Y cuando se trae un producto o un resultado que permite analizar y utilizar mucho mejor los datos, la gente no lo utiliza tanto como se quería.
La realidad es que en Google lo que nos dimos cuenta es que incluso si logras resolver estos dos problemas, el de la limpieza de datos y el de la cultura, lo que vas a encontrar es que si nadie mira qué es lo que dicen los datos, vas a haber hecho el 90% del trabajo y te vas a quedar con el 10% del valor. Y eso se lo digo porque en Google, como es una compañía que nació centrada en los datos, es una compañía que en general los datos no están sucios, están todos limpios. Y lo segundo es, en general, la gente que trabaja en Google se siente cómoda con la utilización. Entonces, esos dos problemas que tienen la mayor parte de los proyectos, en Google están resueltos. Y sin embargo, nos encontramos que tener acceso a los datos no tiene nada que ver con tener la información, o menos usar la información. Y por eso es que en Google se armaron equipos como en el que yo participo. Y son equipos a los que le podemos decir que son exploradores de datos. En mi equipo tenemos un rol que se llama Industry Analyst. Y el trabajo que tiene es de ser traductor. Ser traductor es encontrar en los datos la información para que las compañías puedan tomar mejores decisiones. Y obviamente cuando hablamos de datos, estamos hablando de datos absolutamente anonimizados, agrupados, donde la privacidad es uno de los paradigmas más importantes que tenemos. Para que se den una idea, alguien describió a los industry analysts de mi equipo como esas personas que entienden de datos pero saben hablar humano. Y el rol que tienen estas personas, no puedo exagerar el impacto que tienen. Les cuento algunos ejemplos de proyectos en los que trabajamos. Por ejemplo, estuvimos trabajando con una empresa de electrodomésticos, que uno de los directores comerciales nos dijo, me gustaría que me cuenten cuáles son los productos que más se buscan. Y nosotros no dimos cuenta que había algo que se podía mejorar en eso. Pero bueno, fuimos y le contamos. Y le dijimos, mira, los productos que más se buscan, en este caso en Argentina, son celulares, televisores, quizás te llame un poco la atención, pero en el cuarto lugar están las consolas de videojuegos. Y dijo, y sí, eso no me dice nada, nos dice. Porque claro, los productos más buscados son los que más se venden. Y ahí es donde estuvo la genialidad de uno de los industry analysts, que una de las habilidades que tuvo fue de interpelar y conversar con esta persona. Le dijo, me parece que vos no querés saber cuáles son los productos que más se buscan. ¿Qué es lo que querés saber? La persona dijo, bueno, a mí lo que más me gustaría saber es un producto que quizás yo no estoy aprovechando. Y entonces una persona del equipo en el que yo pertenezco lo que le dijo es, entonces si vos lo que querés es conocer un producto que no estás priorizando como deberías de mirar las máquinas de coser. ¿Me creerían que hay más búsquedas, o en ese momento había más búsquedas por máquinas de coser que por microondas? Cuando lo conversamos con esta persona, dijo, ahora que me lo dicen siempre me sorprende la cantidad de máquinas de coser que vendemos, pero siempre que miro un local de electrodomésticos, si hay una máquina de coser, está tirada al fondo a la derecha, en ese lugar donde dejamos las cosas que creemos que no se van a vender nunca. Y eso lo ayudó a cambiar. Para que se den una idea, llegar a esta información no requirió algoritmos de machine learning, no requirió modelado de datos, incluso no requirió limpieza de datos. Es más, los datos son públicos, son datos de búsqueda que están en Google Trends. Lo que requirió es alguien que pueda entender el problema de negocio, entender cómo comunicar sobre los datos y encontrar los datos que le permitan responder a esa necesidad. Te cuento otro ejemplo de cosas que hacen en el equipo de los Industry Analysts. En una época tuvimos una serie de conversaciones con distintos clientes, siempre con la misma presentación. Y fue interesante cómo los distintos clientes tomaban la información dependiendo de cómo se la contábamos. Déjenme que les cuente el detalle. Nos juntamos con clientes que eran de la industria de la belleza. Y lo que les contamos es que cuando mirábamos los interesados por la belleza, de nuevo en Argentina en este caso, el 75% de los interesados por la belleza en Argentina son mujeres. Y el primer cliente al que se lo contamos escuchó esto y no hizo absolutamente nada. Esto le confirmó que su esfuerzo por comunicarle a las mujeres era el correcto. 75% es un montón, es lo que tenía sentido hacer. Y nosotros nos quedamos sorprendidos por esta reacción o no reacción.
Y entonces la persona que presentaba, cuando vino el siguiente cliente, cambió con el mismo dato. Lo comunicó levemente distinto. Dijo, me gustaría contarles que ya el 25% de los interesados de la belleza son hombres. Y el impacto que tuvo esto, de nuevo, no puedo exagerarlo. La directora de la división responsable por los productos de los que estábamos hablando, se paró, frenó la conversación y dijo, esperen un segundito, esto es tremendo, necesitamos adelantar la salida de nuestra línea de productos adentro de 3 meses, mañana cancelamos reuniones y nos ponemos a discutir sobre esto. Y a mí lo que me parece fascinante de esto es cómo el mismo dato puede tener impactos tan distintos. Piensen, de lo que hablábamos al principio, las empresas piensan que el problema es conseguir el dato y el modelado del dato, y no. En una mayor cantidad de veces, la importancia está en cómo comunicamos ese dato. Me parece también que es súper relevante que les cuenten quiénes son estas personas y qué es lo que estudiaron. Y mucha gente me pregunta si son data scientists, si son matemáticos, si son estadísticos, y tenemos esos roles en el equipo de datos. Pero me gustaría contarles que el 50% de las personas que se encargan de este rol en mi equipo, que son traductores, son egresados de la carrera de comunicación. Y no es porque nosotros decidimos que queríamos egresados de la carrera de comunicación y les enseñamos. No fuimos con un prejuicio, dijimos, necesitamos gente que sean capaces de pensar cómo comunicar los datos. Resultó que esas eran las mejores personas. Hay otros roles, pero es sorprendente la cantidad de egresados de comunicación que tenemos. Y para cerrar y contarles, con tanta experiencia, yo muchas veces pienso, ¿qué es lo que yo haría si tuviera que formar un equipo o tuviese que armar la iniciativa para transformar el valor y el aprovechamiento de datos en una compañía? Bueno, lo que yo haría es empezaría contratando este grupo de explotadores o traductores de datos, porque las empresas tienden a subestimar el acceso a datos que tienen y a subestimar el valor que tiene ir a mirarlo. Entonces, yo estoy convencidísimo de que las compañías cada vez más van a reconocer esto, porque van a resolver sus problemas, van a encontrar que el valor no estaba cumpliéndose y van a descubrir que necesitan traductores. Y creo que esta carrera que les están presentando hoy va a formar profesionales que van a encontrar un lugar clave en la transformación de datos que estamos viviendo en el mundo y en nuestra región también. Espero les haya servido nuestras experiencias en Google y ojalá les parezca interesante lo que les proponen en la Universidad de Boston. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelentes tus ejemplos, siempre fascinante saber lo que está ocurriendo. Vamos a darle la palabra ahora a Ana Laura, que es quien va a coordinar directamente esta nueva orientación. Y que además tiene muchísima experiencia desde su trabajo profesional como gerente del País Digital también en lo que es el análisis de datos y la innovación, sin duda. Bueno, hola, bienvenidos. La verdad que música para mis oídos, las cosas que decía Daniel, es todo eso, exactamente todo eso. Y de porque todo eso está pasando en el mundo, es que tomamos la decisión de crear esta orientación, porque creemos que en el mundo se generan miles y millones de datos, muchísimos más que lo que se generaron en todo el tiempo anterior a estos últimos años. Y yo lo escuchaba a Daniel y pensaba, yo tenía una profesora de matemáticas en el liceo que decía saber, y antes de Google, una visionaria, decía, saber no es saberse las cosas de memoria, sino saber dónde buscarlas, ¿no? Entonces pensemos que el mundo o una compañía o los datos en una compañía son una biblioteca monstruosa de cosas todas juntas y mezcladas. Entonces un poco esta orientación lo que busca es preparar a una persona para ayudar a la compañía, al medio en el que trabaja la empresa, a encontrar el lugar donde está el dato que necesitamos en ese momento para tener más claridad, para entender cómo mejorar nuestro negocio, cómo llegar a clientes que no llegamos, cómo entender que nuestro producto se está usando para una cosa que es distinta a la que en realidad lo pensamos desde el principio. Esa capacidad, esa habilidad para hacer una interfase
como decía Daniel, alguien que habla dato, pero habla humano, que puede conectar a los especialistas en datos, porque esta no es una carrera para formar especialistas en datos ni analistas en datos, es una carrera para formar comunicadores, pero comunicadores que puedan desde los datos innovar, pensar, crear, desarrollar cosas nuevas y ayudar a una organización a hacer todo eso y más. Entonces, ese es el objetivo, esa es la búsqueda de esta nueva orientación que creo que tiene que ver con, como decía muy bien Héctor, algunos comunicadores, no todos, algunos que sienten que no le tienen miedo a los números, que les gustan los números y que sienten que también son creativos y que quieren usar esas dos cosas, que sienten que no es o un mundo o el otro, sino eso, una interconexión entre esos dos mundos y que de los datos pueden, como contaba Daniel, decirle a un cliente: pero vos te diste cuenta que las máquinas de coser son tremendo negocio y las estás poniendo en el fondo y no dándoles bolilla. Incluso usando datos que existen y que son públicos. A veces uno tiene esa idea, muchas, como también decía Daniel, organizaciones entran en el mundo de los datos y dicen, bueno, voy a democratizar los datos y a mostrarlos a mi compañía, y ponen televisores llenos de gráficas de torta o de dashboards que se mueven. Pero ¿qué ponemos y qué no ponemos en esos televisores? Es una tarea de un comunicador. Porque qué ponemos y qué no ponemos en esos televisores también es qué es lo importante y qué no es lo importante para una organización. Entonces, eso también es manejar datos. Es qué mostramos y qué no mostramos. Si es 75% o 25% lo importante, lo interesante, lo desafiante. Entonces, también los quería invitar, ahora en breve vuelvo, pero los quería invitar a ver un video donde varios profesionales del área y especialistas cuentan un poco por qué y de dónde nació y cuál es el sentido y el objetivo de esta nueva orientación. La influencia de lo digital en las humanidades va mucho más allá de meras herramientas. Está cambiando y cambió por completo la disciplina. Me gustaba entender cómo comunicar algo y cómo llegar al otro, pero también me interesaba medir ese resultado. Y para medir ese resultado yo necesitaba de los números. Hoy el mercado sale a buscar profesionales con un nombre que se llama Business Translator, ¿sí? Es el traductor de negocio. Tienen esa capacidad de comunicación, pero además tienen ese conocimiento de los avances tecnológicos. Creo que es fundamental que hoy por hoy podamos generar profesionales que puedan entender la innovación desde los medios para aplicarla a los propios medios y también que puedan trabajar por fuera de los medios para generar más innovación. El cielo es el límite en cuanto a investigar cosas que antes parecían imposibles. El Big Data también generó una disrupción en el mundo de las humanidades. Es un rol nuevo que trabaja con esos datos y genera productos, resultados y acciones a partir del análisis de esos datos. La innovación es la diferencia entre seguir vivo y no seguir vivo. Si no pensás nuevas maneras de conectar con tu audiencia, con tus clientes, de conectar tus clientes con esas audiencias. Yo creo que la creatividad está en la base de cualquier emprendimiento. Hay un trabajo de cambio cultural en las empresas que es necesario aprovechar y que tiene un componente de comunicación muy grande. Hay todo un área gerencial, hay todo un área de negocio que los necesita hoy en día. No se me ocurre que una compañía no tenga necesidad de un perfil de esas características. La comunicación, las personas humanizan la tecnología y eso más que nunca lo necesitan. Bueno, y quería contarles también y hacer como un doble clic, y era lo más específico de la orientación, es cómo la estructuramos. No voy a contarles exactamente materia por materia, que es lo que tiene dentro de la orientación, pero sí contarles que la estructuramos en 3 grandes bloques temáticos. Justamente porque, en primer lugar, porque es un licenciado en comunicación, tiene un gran bloque que agrupa las materias que tienen que ver con las habilidades comunicacionales. Podríamos decir, en lenguaje de Daniel, hablar humano, ¿no? Hay un gran grupo de materias que tienen que ver con hablar humano, con encontrar las mejores maneras de comunicar y de ser una interfase de distintos lenguajes y construir mensajes y pensar también desde la creatividad. Después hay otro segundo bloque que tiene que ver con la primera parte de la orientación, que tiene que ver con analítica de datos.
¿sí? Materias como matemáticas para el análisis de datos, estadística para el análisis de datos, pero después materias que tienen que ver con esto que yo les decía, storytelling de datos, cómo contamos los datos, cómo contamos desde los datos, cómo usamos los datos para contar historias dentro de una organización o para contar historias en un medio, cómo mejoramos la relación con una audiencia, con un cliente, con un grupo de clientes a partir de lo que los datos nos muestran y nos enseñan. Y también materias que tienen mucho que ver con esta orientación, aunque a primera vista puede no parecer, que tiene que ver con lo que es user experience. El campo de la relación y de la usabilidad y de la relación con el usuario es un campo enorme que se está desarrollando, ya viene hace años desarrollándose en el mundo, pero en Uruguay está creciendo muy rápidamente en los últimos, diría, hasta meses, ¿sí? Y si bien lo primero que podemos pensar, si sabemos de qué hablamos cuando hablamos de user experience, tiene que ver con el diseño y con el diseño gráfico, que sí, que hay todo un campo que tiene que ver con el diseño, también existen posiciones y habilidades y campo de inserción laboral en cosas que tienen que ver con, por ejemplo, una tarea que se llama user writing, ¿sí? Y el user writing es user experience desde el camino de la comunicación y desde el lenguaje. Y para eso se usan datos, se prueba, se hace lo que se llama A/B testing, se testea, se escriben textos y se mira cómo funciona, cómo no funciona, cómo interactúa, si la gente lo entiende. También ese es un campo enorme que tiene que ver con la analítica de datos. Y un tercer grupo de materias, digamos que el cuarto serían las selectivas, donde también esta orientación va a tener un montón de materias relacionadas con el campo de la tecnología. Pero un tercer grupo de materias tienen que ver con esta segunda parte de la orientación, que es la innovación. Y la innovación no es la creatividad por la creatividad misma o una cosa que nace de una idea y nada más. Ser innovador no es solo tener una buena idea, sino solucionar un problema, o sea, que esa idea haga sentido con la estrategia de una compañía o de un medio o de una agencia, pero también, y eso nace de los datos muchas veces, esa es la relación entre data e innovación, y es que para innovar hay que entender el problema, y en el mundo de hoy para entender el problema hay que mirar datos. Pero además la innovación tiene que ver con ordenar esa manera de pensar, ¿no? Entonces, las materias que tienen que ver con el campo de la innovación tienen que ver con el pensamiento creativo, con desarrollar habilidades, con el uso de maneras de pensar un problema para abordarlo desde lugares más creativos, como el design thinking, como el trabajo por Scrum, que también tienen que ver con técnicas o maneras de trabajar que vienen del campo de lo tecnológico, y también en eso se relaciona con el análisis de datos. Y también, después, cómo comunicar la innovación, ¿no? Adentro de una organización, cómo construir desde la comunicación organizaciones que favorezcan los procesos innovadores, y después, cómo comunicar la innovación hacia afuera. Es bastante complejo. El otro día hablábamos con un estudiante y yo le decía, ahora nos resulta totalmente obvio qué es Uber y cómo funciona, pero al principio hubo que salir a explicar qué problema solucionaba Uber, qué era Uber bien y por qué Uber estaba tan bueno y era tan interesante como plataforma. Primero había que explicar una serie de cosas que para mucha gente eran difíciles de entender. Eso ha pasado con montones de innovaciones. Ha pasado con Netflix, que usa los datos para innovar todo el tiempo, para pensar nuevas series y nuevos productos, pero que también hubo que hacer el proceso de comunicar por qué Netflix era tan bueno como producto y por qué solucionaba cosas. Y para enganchar lo que tienen que ver muchas veces con el user experience, yo tengo esta conversación muchas veces con mucha gente y es, Netflix es una compañía de contenido, sí, pero para muchos de nosotros la adoptamos y nos resulta tan cómoda por cosas que tienen mucho más que ver con la usabilidad, porque el acceso a esos contenidos de repente existe por otras vías, pero no podemos acceder tan rápido, ni tan cómodo, ni carga tan rápido, ni se nos para el play cuando miramos contenidos de otro tipo. Entonces, muchas veces, lo que soluciona tiene que ver con una relación con el usuario, etc. Pero bueno, quería contarles un poco todas estas cosas. Podría hablar horas de este trabajo que venimos haciendo y de conversaciones que hemos tenido con especialistas y de por qué y cómo y qué sentido tiene el nacimiento de esta nueva orientación. Pero quería contarles un poco y ahora los dejo de nuevo con Héctor para despedirse. Gracias, Ana. Analítica de datos e innovación. Creemos que es la vanguardia en Uruguay, en el mundo, en materia de comunicación. Es la nueva área que se está desarrollando, que ofrece un potencial tremendo.
Gracias por acompañarnos a todos. Gracias Daniel desde Buenos Aires, desde Google. Gracias Ana Laura. Y bueno, los esperamos con preguntas a través de la web. Encantados de responderlas. Muchas gracias.